Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida a toda la gente que está viéndonos desde distintas partes del país y acá los que están presencialmente. Pedimos disculpas por el pequeño atraso por algunos problemas técnicos, pero ya estamos y vamos a comenzar con el tema de hoy, que es hepatocarcinoma y que nos va a presentar el doctor Juan Pablo Roblero y el grupo del San Borja Riarán. Los invitamos a los que están conectados a poder hacer preguntas eventualmente vía WhatsApp, que va a aparecer en la pantalla, y sin más los dejo con el doctor Roblero. Buenos días a todos. Gracias Fernando y gracias a la asociación por la invitación. Vamos a presentar el tema de hepatocarcinoma. Va a ser un enfoque clínico, con casos clínicos de la vida real de nuestro hospital, con todas las limitaciones que tenemos. Nos va a acompañar el doctor Benjamín Horvitz, biólogo de nuestro hospital y de la clínica, y becado de gastroenterología, el doctor Raúl Martínez y el doctor Mauricio Bernardín. Vamos a hablar, yo les voy a hablar brevemente acerca de la epidemiología del hepatocarcinoma y algunos datos de nuestro centro. Después vamos a presentar dos casos clínicos representativos del estadio A y B de Barcelona. Y finalmente nos va a hablar Delia Velázquez unos minutos del laboratorio, asesora del laboratorio Bayer sobre regorafenib. En cuanto al hepatocarcinoma en el mundo, como saben ustedes, es el sexto cáncer más frecuente en el mundo. El 80% está en los países del este, especialmente África y Asia. Generalmente se da a la edad de promedio de 70 años. Es responsable de aproximadamente el 6% de todos los cánceres a nivel mundial. Sin embargo, es el tercer cáncer que produce más muertes después del cáncer de pulmón y de mama, y tiene una incidencia aproximadamente a nivel mundial de 14 por 100.000 a 15 por 100.000. Principalmente, como les dije, está centralizado en los países africanos y europeos, en que tiene mayor prevalencia de virus C y virus B. En América Latina no tenemos buenos registros. Las prevalencias son menores, probablemente en parte por esto de los registros que no son adecuados. Tenemos que anda alrededor de 5 a 6 por 100.000 la prevalencia. Y un dato importante que ocurre a nivel mundial es que la incidencia y la mortalidad en este cáncer es prácticamente igual. Es un cáncer de alta letalidad, con un índice de mortalidad y de incidencia de 0,9, o sea, aproximadamente se observan sobrevida a más largo plazo de alrededor de un 10% solamente. A diferencia de otros neoplasias, que en los últimos años, 10 o 15 años, se ha visto que han ido disminuyendo la tendencia en cuanto a la mortalidad. Podemos ver en la parte inferior que el cáncer el hepatocarcinoma, por el contrario, es un cáncer en que ha ido aumentando cada vez más su mortalidad. Podemos compararlo con como lo que se ve en la parte superior del gráfico, que el linfoma ha disminuido notablemente su mortalidad, similar a lo que ha aumentado la mortalidad del hepatocarcinoma. Ahora, ¿por qué es tan letal? Principalmente porque se da en pacientes cirróticos, que muchos de ellos no han sido diagnosticados y que están asintomáticos. Habitualmente es un cáncer que es multifocal y que los diagnósticos se realizan tardíamente. Este aumento de la prevalencia del hepatocarcinoma va de la mano del aumento de la prevalencia de cirrosis y de mayor cantidad de pacientes con cirrosis descompensada, que es la tendencia mundial y también en nuestro país. Un ejemplo de esto lo grafica este estudio de Estados Unidos, que entre el año 1975 y 2009 se ha triplicado la incidencia de hepatocarcinoma y sigue aumentando. Los pocos registros que hay en Chile que son confiables se ven en estas dos regiones, en la región de Los Ríos y en la región de Biobío, que están
forman parte de los informes de la Asociación Mundial de la Salud. Se puede ver esto en la página Globocan, y se ve que ya hay incidencias de hepatocarcinoma mayores a las que se pensaban. Así en la región de Los Ríos hay un 5,5 por 100.000 en hombres, y en la de Biobío 6,9 por 100.000, lo que ya estaría con estos números Chile entre los países que tienen una prevalencia intermedia de hepatocarcinoma, no tan baja como lo que se pensaba. ¿Qué es lo que hemos visto en nuestro hospital? En los últimos años, sobre todo desde el 2014 en adelante, hemos visto un aumento importante en la incidencia, probablemente porque estamos viendo más pacientes cirróticos. También iniciamos alrededor de 2014 un programa de screening, pero no muchos de estos han sido detectados en el programa de screening, y los que han sido detectados en general son cáncer ya avanzados, pero es lo que estamos viendo, un aumento importante de estos casos. En el año 2006, 31, y este año llevamos 17 pacientes con hepatocarcinoma. Puse este gráfico de la etiología de los pacientes con hepatocarcinoma porque es bastante notable la prevalencia de la etiología de hígado graso, de cirrosis por esteatohepatitis, que es lo que se piensa que va a ocurrir en el futuro, pero nosotros ya estamos viendo entre nuestros pacientes que prácticamente el 50% la etiología de la cirrosis es por NASH, seguido por el alcohol y por el virus C. En cuanto a los pacientes que tenemos, la edad promedio es concordante con la que se describe en el resto del mundo, alrededor de 70 años. La mayoría son diagnosticados en etapas Child A o Child B. Y en cuanto a las indicaciones terapéuticas de los pacientes que han sido discutidos en reuniones con diferentes especialistas, cirujanos, radiólogos, gastroenterólogos, se puede observar que el perfil de nuestro hospital es de hepatocarcinoma diagnosticado en etapas tardías, intermedio o avanzado. La mayoría de las indicaciones son quimioembolización o tratamiento paliativo, sorafenib, y los que son más diagnosticados en estados tempranos, la cirugía, nuestra principal arma. Tenemos más difícil acceso a la radiofrecuencia. Y de los pacientes que se les indica algún procedimiento, por las limitaciones que tenemos en realizar el procedimiento, alrededor de un 75% de los pacientes en que se les indica alguna terapia se les logra realizar a tiempo. Ahora, acá alguna idea en cuanto a los desafíos que tenemos. Uno, mantener y ojalá consolidar esto del screening para poder realizar diagnóstico de esta enfermedad en etapas más precoces y por lo tanto realizar terapias con fines curativos. Mantener la evaluación de estos pacientes por equipo multidisciplinario. Nosotros lo ideal es incorporar un oncólogo, que en este momento no lo hemos podido hacer por problemas de tiempo. Lo otro importante a nivel nuestro y a nivel nacional es que todas estas prestaciones, salvo la cirugía y el trasplante, no son valorizadas. La quimioembolización, la radiofrecuencia no son valorizadas, no tienen un valor por FONASA, por lo cual los hospitales no lo realizan porque es solo gasto. Entonces es algo importante por lo cual nosotros estamos peleando y creo que tenemos que hacerlo a nivel nacional. Y lo otro, y por esto mismo, tener más acceso a terapias con intención curativa y paliativa, además de lo que tenemos, que es la cirugía y el trasplante. Y lo otro que se está trabajando es tener algunas guías con las cuales podamos presionar a las autoridades para tratar adecuadamente esta patología. Ahora vamos a pasar a los casos clínicos. Dejo al doctor Mauricio Bernardín. Muy buenos días. Para ejemplificar de mejor manera el contenido de esta presentación, revisaremos a continuación el caso clínico de la vida real, paciente de nuestro centro, del Hospital Clínico San Borja Riarán,
de iniciales MMA, una paciente de 60 años con antecedentes de cirrosis y etiología por virus de hepatitis C. Incluso el virus de hepatitis C había sido diagnosticado el año 2010, pero recién llega a nuestro centro el año 2015 y no refiere ninguna otra comorbilidad de importancia esta paciente. Ahora, con los exámenes que podemos rescatar del año 2015, podemos hacer el cálculo del Child, ¿cierto? Que da un Child A de 6 puntos con esos exámenes, pero sí llama la atención en la primera barra, ¿cierto? De la primera fila, un examen de alfa-fetoproteína mayor a 300, ¿cierto? Y lo otro que llama la atención son las plaquetas menores a 100.000, que en realidad están alrededor de 50.000, lo que asociado a varices esofágicos que tenía la paciente, hace pensar que tiene un componente de hipertensión portal por lo menos moderado, si no importante. Tampoco se refería, o sea, tampoco tenía la paciente había tenido episodios, perdón, de encefalopatía ni de ascitis. Y con un performance status de 0, o sea, capacidad funcional perfecta. Se le indica en estudio de imágenes a la paciente, el 2015, se concluye con signos, hallazgos compatibles con daño hepático crónico, pero se describen 2 lesiones hipervasculares a nivel de segmento 8, compatibles con focos de hepatocarcinoma. Recordemos que nuestra paciente tiene categorización con un Child A y además tiene varices esofágicos, ¿cierto?, pequeñas. Con respecto a los estadiajes, el más utilizado por nosotros y también a nivel mundial es el estadiaje de Barcelona, aunque en la tabla podemos ver por lo menos 7 estadiajes. Las guías tanto americanas como europeas sugieren utilizar el estadiaje de Barcelona. Y el estadiaje de Barcelona se publica el año 99 primeramente con 4 estadios, desde la A hasta el D, y posteriormente se realizan una actualización el año 2003, donde se agrega el estadio 0 y un tratamiento con quimioembolización, TASE, que le vamos a llamar por su sigla en inglés, ¿cierto? Y el año 2008 se realiza una nueva actualización, agregándose el sorafenib como terapia para estadiajes más avanzados. Ahora se miden en esta estadificación algunas características, principalmente la clasificación, o sea, las características tumorales, como la cantidad de nódulos, el tamaño que tengan los nódulos y la invasión vascular que tenga. Aparte también la capacidad de función hepática, principalmente caracterizada por el score de Child. Y aparte se mide el performance status de la paciente, la capacidad funcional que tenga. Con todos estos datos tenemos a nuestra paciente de la vida real, ¿cierto? Categorizada como en el estadio A, ¿cierto?, con una lesión de menos de 3 nódulos, son 2 nódulos y menores a 3 centímetros, que no tenía grandes comorbilidades, pero sí tenía un componente de hipertensión portal importante. Por lo tanto, en reunión médico-quirúrgico, tanto gastroenterólogos como cirujanos y radiólogos, se indica un tratamiento por radiofrecuencia como terapia puente esperando el trasplante hepático. Ahora, con respecto al estadio A, ¿cierto? Se refiere como son pacientes con tumores únicos de más de 2 centímetros y menores de 5 centímetros, o hasta un máximo de 3 tumores, ¿cierto?, menores de 3 centímetros de diámetro, correspondientes, ¿cierto?, a los criterios de Milán, y con un performance status de 0 y una clasificación de función hepática de un Child A o máximo B. La resección quirúrgica sería una muy buena alternativa terapéutica, pero sin embargo podemos recordar que nuestra paciente tenía signos de hipertensión portal, por lo menos indirecto, ¿cierto?, unas plaquetas alrededor de 50.000 y con varices esofágicos. Y los predictores de sobrevida son los mismos que en todos los estadiajes, principalmente el tamaño tumoral, la microsatelitosis y la invasión microvascular. Ahora, como ya hemos comentado, la paciente se le indica en el procedimiento de radiofrecuencia, que se realiza sin inconvenientes, y a grosso modo la radiofrecuencia, ¿cierto?, aplica energía térmica de alta frecuencia sobre la lesión tumoral, dando lugar a necrosis por coagulación del tumor, ¿cierto?, principalmente en tumores menores a 5 centímetros, pero idealmente menores a 3 centímetros. Y es una buena alternativa a los estadios tempranos, como esta paciente que está en la estadio A, ¿cierto?, o como terapia de puente, cuando se calcula que el trasplante va a ser mayor a 6 meses. Y la mediana de sobrevida es de 50-70% a los 5 años tras la resección. Ahora,
Estas son las imágenes de la paciente en un principio, ¿cierto? De la resonancia. Ahí vemos las dos lesiones hipervasculares que eran compatibles con hepatocarcinoma, que son menores de 3 centímetros y por eso se había indicado la terapia puente con radiofrecuencia. Perdón. Sin embargo, estos controles ecográficos y en un control después de resonancia se describe que hay una lesión hipervascular en segmento 8 aproximadamente de 16 milímetros y otras dos lesiones que no son hipervasculares, o sea, aparte tenían más lesiones y habían crecido las lesiones. Y la ecografía confirma esta lesión en el segmento 8 y de aproximadamente 22 milímetros. O sea, después de la radiofrecuencia tenemos una progresión tumoral, de tamaño tumoral e incluso del número de tumores. Nuevamente se presenta la paciente en comité ¿cierto? De médico quirúrgico y se decide realizar un nuevo procedimiento, que es una quimioembolización, por su sigla en inglés la vamos a llamar TACE, que a grosso modo, ¿cierto? Es la canulación de la arteria alimentaria del tumor y donde se asocia una quimioterapia localizada, ¿cierto? Principalmente con microesferas, como vemos en la segunda imagen, con microesferas, con partículas, ¿cierto? Y con partículas principalmente de doxorubicina. ¿Qué hace esto? Hace evolucionar el tumor en su tamaño porque se produce una necrosis, ¿cierto? Por lo menos de tamaño o eventualmente la desaparición del tumor. Ahora, generalmente tiene mejores resultados, ¿cierto? En lesiones únicas que múltiples. Incluso en los niveles de necrosis tumoral de lesiones únicas llega alrededor del 50%, en cambio múltiple entre el 28 y el 32%. Y sin embargo, el TACE, a pesar de que no es una indicación perentoria, generalmente está indicado a los pacientes con estadio B de Barcelona. Ahora esta gráfica demuestra más o menos cuál va a ser la respuesta esperable del paciente. Con la gráfica verde, ¿cierto? Vemos con una buena respuesta, principalmente por el tamaño y el número tumoral. O sea, a menor tamaño, tumores entre los 3 y los 6 centímetros podrían tener una buena respuesta, ¿cierto? Y que sean hasta 4, máximo hasta 6 nódulos. Y con una pobre respuesta esperable para la quimioembolización, ¿cierto? Son pacientes con tumores grandes, mayores a 6 centímetros, o con tumores múltiples, y se define como múltiples según la gráfica, ¿cierto? Desde 7 tumores en adelante. Ahora, nuestra paciente obviamente no tenía las contraindicaciones para la quimioembolización, sin embargo, es bueno conocerlas. Se dividen en absolutas y relativas, y las absolutas se describen como cirrosis descompensada, ¿cierto? Con ictericia, encefalopatía clínica, ascites refractaria y síndrome hepatorrenal. La extensión tumoral masiva con afectación de los dos lóbulos hepáticos, disminución del flujo portal e insuficiencia renal, que se describe con una CREA aproximadamente de 2 o un clearance menor a 30. Y en cambio las relativas, ¿cierto? Se define como un tamaño tumoral mayor a 10 centímetros, con varices esofágicas no tratadas previamente con alto riesgo de sangrado, la obstrucción de los conductos biliares y la comorbilidad tanto cardiovascular o pulmonar importante. Bueno, acá tenemos un problema de las imágenes, pero este fue el control de la paciente post-TACE, donde se ve una imagen que trajo algo de polémica en realidad, porque la paciente estaba enlistada y la retiraron de la lista de trasplante porque se ve una imagen clara abajo y se categorizó como un tumor de 8 centímetros en realidad. Sin embargo, se hizo una nueva reunión y se categorizó nuevamente como alteraciones de la perfusión, lo cual apoya, ¿cierto?, una biopsia que se realizó, donde la respuesta al tratamiento se puede hacer de varias maneras, pero principalmente se utilizan los criterios de MRCIS, que evalúan el diámetro mayor, perdón, el diámetro mayor del tejido tumoral viable, y se considera como objetivo obtener una respuesta completa o parcial, ¿cierto? Y esto depende del tratamiento, que tiene que ser, obviamente, la selectividad de la técnica depende del estadiaje, y el número de tumores, y también el tamaño tumoral. Y algunas definiciones con respecto a la progresión, ¿cierto? Tenemos la definición de progresión de lesiones tratables y se define como la aparición de nuevas lesiones o crecimiento de lesiones previamente tratadas y tiene una sobrevida similar que aquellos sin progresión. Y la progresión intratable es una extensión hepática con invasión vascular a distancia, con progresión del estadio o bien progresión
intrahepática menor, pero asociada a la alteración de la función hepática, ¿cierto? O ausencia del objeto radiológico y luego de 2 sesiones de TASE. Lo más frecuente es aparición de ascitis o cambio del estadiaje de Child, de Child A a Child B. Con respecto a la progresión radiológica, se define como la lesión intrahepática nueva y siempre es indicación de retratamiento y cuando la función hepática lo permite, obviamente, y existe una progresión del estadio. Y los predictores de progresión, que esto lo vamos a ver también más adelante, son principalmente la alta carga tumoral y se puede sospechar como por el número de tumores desde 4 en adelante, el tamaño tumoral desde 5 centímetros en adelante y una carga de alfa-fetoproteína mayor a 200. Y aparte de eso, la progresión radiológica. Ahora, esta, no sé por qué no aparece la otra imagen, pero esta es el resultado de la biopsia postquirúrgica, ¿cierto? Y describe que el hepatocarcinoma bifocal está 100% necrótico, ¿cierto? Sin compromiso intravascular ni neural y con bordes quirúrgicos negativos. Por lo tanto, se categorizó como un éxito, ¿cierto? El tratamiento con quimioembolización. Así, sí, lo que pasa es que medían los bordes y se ven bordes necróticos. Lo que pasa es que no tengo la foto de la biopsia. Sí, sí, pero es solamente 100% necrótico, pero el tamaño que dejaba con la necrosis. Entonces, la paciente se realiza el trasplante hepático en agosto del 2016, ¿cierto? Y tiene una muy buena evolución. Con una opción satisfactoria, perdón, de la UCI y los estudios están dentro de límites normales y se inicia micofenolato y posteriormente tacrolimus. Ahora, aproximadamente como un mes y medio después del trasplante, paciente tiene alteraciones de las pruebas hepáticas, principalmente alza de la transaminasa, donde se indica un estudio por biopsia para descartar rechazo versus reactivación de hepatitis por virus C. Y la biopsia confirma la etiología de virus C por el alza de la transaminasa. Por lo tanto, se inicia el tratamiento para virus C con sofosbuvir más daclazazavir por 12 semanas. Ahora, con respecto a esto, trae una controversia si es recomendable tratar al paciente post-trasplante o anterior a trasplantarse. Se hizo un consenso que es publicado este año, el consenso de ELITA, en donde tiene algunas sugerencias, principalmente con los pacientes que tienen un virus de hepatitis C y, en nuestro caso, con pacientes con hepatocarcinoma y virus de hepatitis C. ¿Y cuál es la importancia de tratar antes a los pacientes, que es la sugerencia, todavía no es categórica la guía, pero sí sugiere? Es porque la infección por virus de hepatitis C utiliza fármacos que que tienen interacciones con la polifarmacia que utilizan los pacientes trasplantados, ¿cierto? E incluso algunos están contraindicados con falla renal, y es una complicación bastante frecuente en los pacientes trasplantados, ¿cierto? La falla renal. Por lo tanto, una de las sugerencias de esa es más que nada tratar antes a los pacientes. Sin embargo, no es tan categórica en el sentido de que a todos los pacientes. Siempre dice que habría que verlo en reunión de expertos, ¿cierto? Y dependiendo de qué paciente. Y principalmente a quienes estudiar de mejor manera y evaluar no solamente la indicación de pre-trasplante, sino post-trasplante, ¿cierto? A los pacientes que tengan alto riesgo de recurrencia post-trasplante. ¿Y quiénes son? Son los pacientes que tenían alfa-fetoproteína, ¿cierto?, mayor a 200 o mayor a 4 nódulos o el tamaño tumoral mayor a 5 centímetros. Esos pacientes se recomienda conversarlos en reunión clínica con expertos y no es tan categórica en tratarlos previo a trasplante. De los otros pacientes todavía la sugerencia es tratarlo previo a trasplante. Y felizmente nuestra paciente se trató, ¿cierto?, del virus C con la droga antes mencionada, y esos son los exámenes actualizados. La paciente está en perfectas condiciones con un performance status de 0, ¿cierto? Y control de las pruebas hepáticas totalmente normales.
Eso es. Muy buenos días, soy el doctor Raúl Martínez, les voy a traer el segundo caso a presentar. El segundo caso que vamos a ver es una mujer de 59 años con antecedentes diabetes, insulino requeriente y asmática. Dentro de sus medicamentos usuaría salbutamol, metformina e insulina. Dentro de sus antecedentes familiares, madre fallecida por complicaciones de diabetes y padre fallecido por cirrosis a causa de alcohol. Cabe destacar dentro de la historia de ella que ella también tiene un consumo importante de alcohol, 1,5 litros de cerveza a diario. Esta paciente en abril del año 2016 acude a consulta de gastroenterología derivada desde el consultorio por pérdida de peso cuantificada en 10 kilos aproximadamente y se realizó de manera ambulatoria un TAC de abdomen y pelvis que ya informa signos de daño hepático crónico con presencia de lesiones focales que corresponden a un hepatocarcinoma multifocal. Ahí les pongo las dimensiones de las lesiones que se encontraron y en los segmentos correspondientes, que podemos ver que es más o menos del segmento entre el 5 al 8. Se describe una puerta permeable. Dentro del examen físico de la paciente podemos ver que es una paciente orientada en tiempo y espacio, es decir, no tenía encefalopatía, con un examen cardiopulmonar normal, un abdomen que estaba blando, depresible, sin ascitis y no presentaba edemas de extremidades inferiores. Dentro de los exámenes de laboratorio y el estudio etiológico vemos que el panel viral es totalmente negativo y el panel inmunológico por lo mismo también es negativo. Dentro del examen de laboratorio del perfil bioquímico hepático, vemos que tiene una bilirrubina total dentro del rango normal, transaminasas muy levemente elevadas, con una fosfatasa y una GGT también elevadas, que podría ser también consecuente al consumo de alcohol. Su función de síntesis está normalizada con un INR 1.13 y vemos que también no tiene trombocitopenia, tiene unas plaquetas en 184.000 y una albúmina 3.7. Entonces, en este contexto estamos hablando de una paciente que tiene un daño hepático crónico de etiología alcohólica, Child A de 6 puntos, sin hipertensión portal, por lo menos en lo que tenemos hasta el momento, y con hepatocarcinoma multifocal. Esta paciente es evaluada en nuestra reunión médico-quirúrgica y se concluye que tiene un hepatocarcinoma de estadio intermedio y por lo tanto se decide realizar quimioembolización, TASE. Se realiza la primera sesión de TASE el 30 de junio, donde se describe que es un procedimiento sin complicaciones, se logra un bloqueo arterial completo con las partículas de doxorubicina que pongo ahí en descripción. Un mes posterior se controla con un nuevo TAC de abdomen y pelvis para ver la respuesta, sin embargo se describe que las lesiones no tienen progresión de la enfermedad y persisten las 4 lesiones que hemos mencionado sin cambios. Se vuelve a discutir el caso de esta paciente y por lo tanto se decide hacer una segunda quimioembolización, la cual se realiza en octubre, sin complicaciones. Luego se vuelve a revisar las imágenes después de esta segunda quimioembolización y tenemos una enfermedad sin cambios. De manera, por el comité de expertos que tenemos, se decidió hacer una tercera quimioembolización, la cual se realiza en marzo de este año. Entonces tenemos que después de 3 sesiones de quimioembolización, el hepatocarcinoma no presentó cambios, ¿ya? Tampoco hay progresión de la enfermedad, es decir, no aumentaron el número de lesiones y tampoco aumentaron el tamaño de las lesiones. Por lo tanto, se concluye que tiene un hepatocarcinoma estable, se decide no realizar más quimioembolización y se indica sorafenib. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora en resumen? Tenemos una paciente femenina, 59 años, con un daño hepático crónico por alcohol, un Child A de 6 puntos y un HCC multifocal, o sea multinodular, sí, que no tiene una progresión a pesar de haber recibido 3 sesiones de quimioembolización. Entonces, lo que vamos a discutir brevemente aquí es la terapia en estadio intermedio, hasta cuándo realizar una TASE en un paciente y describir algo acerca de la refractariedad de la TASE y la alternativa, el sorafenib. Como ya sabemos, esto es un cuadro muy conocido por todos, está descrito ampliamente en las guías, en las cuales lo que nosotros vamos aquí a describir es nuestra paciente, que está localizado en estadio intermedio, 4 lesiones, un performance status bueno y que no tiene una disfunción hepática severa, un Child A. Vemos que aquí la recomendación, según el Clínic de Barcelona, es hacer una quimioembolización con una sobrevida que también nos ofrece más o menos de unos 20 meses. Entonces, la primera pregunta es, ¿TASE para todos? Sí, la TASE es la terapia de elección en este grupo. Es una alternativa muy segura y eficaz y nos ofrece una media de sobrevida de 20 meses, como ya lo hemos mencionado. Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta que el estadio intermedio del Clínic de Barcelona es un grupo muy heterogéneo, ya que involucra pacientes que tienen un Child-Pugh del A a la B,
y tiene también que tomar en cuenta mucho el tamaño y el número de las lesiones. Es por eso que en este gráfico que yo les pongo aquí hay que tomar muy en cuenta que la enfermedad del HDC es una enfermedad tridimensional en las cuales podemos ver que a medida que nos alejamos de este centro, es decir, mayor disfunción hepática, un tamaño de tumor mucho más grande o más números de lesiones, las alternativas terapéuticas de nuestro paciente van a ser más limitadas y por ende también la sobrevida. Este es un ejemplo con respecto a la diversidad del estadio intermedio. Estos 4 pacientes que vemos aquí son todos estadio B. Sin embargo, si comparamos el paciente número 1, vemos que el paciente número 1 tiene una función hepática muy conservada, tiene 2 lesiones, una de 35 y una de 16 milímetros, y las opciones terapéuticas son muy amplias. Vamos de la cirugía e inclusive al TASE. Si comparamos, por ejemplo, con el paciente de la tabla número 3, el paciente número 3 tiene solo una lesión, pero tiene una lesión de 110 milímetros muy grande y tiene también una función hepática ya muy deteriorada. Por lo tanto, la TASE ya es una pregunta a hacerse. ¿Es conveniente hacer la quimioembolización a este paciente cuando considerando que tiene una sobrevida muy baja? Entonces, por ese contexto, han salido grupos en los cuales nos han descrito que la subclasificación del estadio intermedio, y tenemos un grupo italiano que en el 2012, el grupo de Bolondi, determinó hacer una subclasificación del estadio intermedio. Y aquí tenemos, por ejemplo, una variación en la cual el estadio B está subclasificado en 4 grupos, ¿ya? Toma en cuenta la función hepática, toma en cuenta el número de las lesiones, toma en cuenta el performance status, y también si es que hay la presencia o no de trombosis la porta. Y como podemos ver aquí, las opciones terapéuticas son muy individualizadas o personalizadas. El único problema con todo esto es que finalmente estas clasificaciones se han utilizado en grupos muy pequeños y no han sido demostrado que su eficacia en grupos más grandes, y por lo tanto la aplicación en guías o recomendaciones no está totalmente validada al momento. Y después de estos estudios también eventualmente han salido nuevas clasificaciones en base a esto, como el criterio de King, que es adoptado por los japoneses, que también usa su propia subclasificación. ¿Cuántas TASEs hacer? Bueno, esto ya tenemos un gráfico que ya lo hablamos anteriormente en esta misma presentación. Tenemos acá los criterios MRECIST que nos favorecen a nosotros hacer la clasificación de cómo responde una lesión tumoral en contexto de haber recibido la quimioterapia. En este contexto, nuestra paciente tiene una enfermedad estable, en la cual no hubo una progresión de la enfermedad, pero tampoco hubo una respuesta favorable. Entonces, ¿cuántas quimioembolizaciones es favorable hacer? La verdad es que las guías siempre nos recomiendan hacer hasta un máximo de 2. Ahora, todo esto va siempre a depender de qué tan buena respuesta tiene el tumor y también qué tan buena función hepática queda después de una TASE. Es decir, si yo le hago una TASE a un paciente y su función hepática se ve muy deteriorada después de esa quimioembolización, después de una sola quimioembolización, es muy probable que ya no sea, es mucho más aconsejable no realizar una segunda. También hay scores que nos favorecen o que nos dan una cierta utilidad para decidir si es que es bueno hacer o no una nueva quimioembolización. Dentro de los varios scores hay uno muy práctico, que es el ART score, que es el Assessment for Treatment with TASE score, que nos va a dar un punto si es que no tenemos si es que tenemos ausencia de respuesta radiológica. Nos va a dar 1,5 puntos si es que la paciente o el paciente aumentó un punto más de su Child-Pugh, o 3 puntos a otorgarse si es que ese Child-Pugh aumentó 2 puntos más. Y si hay presencia de injuria hepática, donde un GOT mayor de 25% del basal corresponde a 4 puntos. Entonces el corte aquí es que si tiene un puntaje menor de 2,5, el paciente podría ser recomendable hacerse una nueva quimioembolización. Si el puntaje es mayor a 2,5, es preferible no. Entonces, hablemos un poquito acerca del concepto de refractariedad de la quimioembolización. Es un concepto adoptado por las sociedades japonesas de enfermedades del hígado y del estudio contra el cáncer, que en el fondo lo que ellos nos van a referir es que después de 2 procedimientos de TASE consecutivos que no son inefectivos, es decir, con una persistencia de más del 50% de las lesiones, o 2 incrementos de lesiones tumorales, o la persistencia de marcadores elevados, o la presencia de una invasión vascular nueva, es mejor no hacer más quimioembolización. Volviendo a nuestro caso, nuestra paciente recibe 3 quimioembolizaciones sin modificación de la enfermedad, y si bien es cierto, todavía estaba en un Child-Pugh A, sí aumentó de su score de Child-Pugh de 6 a 7, por lo tanto ya tenía un ART score que ya le confería 2,5 puntos y por lo tanto se indicaba sorafenib. Haciendo unas cuantas palabras con respecto al sorafenib, es un inhibidor multiquinasa que ha demostrado ser muy bueno para aumentar la sobrevida en estos pacientes que ya no se puede hacer más procedimientos o que están en un estadio un poco más avanzado, y que inhibe el crecimiento tumoral y reduce la angiogénesis.
Este también es otro algoritmo de manejo que también es muy conocido, que en el fondo lo que vamos a focalizarnos en este momento, para no alargar mucho la charla, es en el estadio intermedio, en el B, donde vemos que en un hepatocarcinoma difuso multifocal bilobar, las contraindicaciones por TACE, ya sea por técnica, ubicación, 2 TACE sin respuesta, o cualquier contraindicación a la TACE, nos va a dar a nosotros la indicación de sorafenib. Esto es una tabla de resumen de los niveles de evidencia en las terapias del hepatocarcinoma, y aquí vemos que dentro de las múltiples drogas o moléculas que se han estudiado para poder tratar el hepatocarcinoma, la que mayor evidencia tiene y la que mejor sobrevive demostrado es el sorafenib. Con respecto a la eficacia del sorafenib, esto es un estudio pequeño, ¿ya? Comparándolo con comparándolo con la mantención de la quimioembolización. Es un estudio pequeño realizado en Japón, que en el fondo lo que ellos hacen es comparar si es tan bueno mantener quimioembolizaciones en un paciente o hacer un switch inmediato al sorafenib. Acá vemos que en estas dos curvas, la línea entera representa a los pacientes que se cambiaron inmediatamente al sorafenib, y la línea entrecortada es aquellos pacientes que mantuvieron 2 quimioembolizaciones y que no hicieron un cambio a sorafenib. Entonces, en este contexto, lo que podemos ver es que son pacientes que la línea entera tiene una mayor progresión, tiene una mejor sobrevida y una menor velocidad de progresión a un siguiente estadio de la enfermedad y a una disfunción hepática, versus al grupo TACE, que al contrario lo hicieron en un periodo mucho más rápido y más temprano. Otro dato muy importante de este grupo es que la sobrevida en general en los pacientes que recibieron sorafenib, es decir, que hicieron un cambio inmediato a sorafenib y no continuaron con más TACEs, es que favoreció la sobrevida en un 25.4 meses en el grupo sorafenib versus al 11,5 que mantuvo TACE. Y eso es todo lo que tenía por conversarles hoy día. Muchas gracias. Hola, primero, felicitaciones por la presentación. Me parece un caso muy interesante lo que han mostrado con distintas etapas del... Tengo una pregunta por cada caso, no sé si son cortas. Primero es que el primer caso llama la atención, como remarcaste, la alfa-fetoproteína tan alta. No sé si tenían un valor, porque decía más de 300, si tenían alguna idea de cuánto sobre 300 o nunca tuvieron... Estos exámenes se hizo en un laboratorio externo que solamente marcaba hasta 300, pero después en exámenes posteriores llega hasta 500, incluso hay una de 50. ¿Ya? Pero los exámenes de abril del 2015 los traía la paciente y están en el laboratorio externo, así que solamente marcaba hasta más de 300. Y me imagino el estudio de diseminación negativo, cintigrama y tanquetórax negativo. Okay. Y la respuesta respecto al tratamiento de la alfa-fetoproteína, ¿bajó la alfa-fetoproteína por tratamiento? ¿Tienen idea de cómo evolucionó la alfa-fetoproteína en relación a la terapia puente pre-trasplante? Hay un control de alfa-fetoproteína después y está en nivel más o menos de 120, no recuerdo 120 y tanto, pero 120. Ahora, no sé qué laboratorio se hizo, que eso sería importante saberlo, pero sí, por lo menos bajó. Una sola toma de lo que tenemos en el Florence, que es nuestra hoja, o sea, nuestra ficha electrónica, pero nada. Más que nada para destacar el tema de los altos niveles de alfa-fetoproteína, sobre 1000, el riesgo de recurrencia por trasplante es tremendamente alto, por lo tanto es importante fijarse en eso, y también en la respuesta por tratamiento, que da una idea de si efectivamente la enfermedad se controla con el tratamiento y permite el paso siguiente al trasplante. Así que es otro ejemplo para ver cómo manejar, digamos, esta alfa-fetoproteína, que es un dato importante en ese punto. Y tengo otra pregunta, pero quiero ceder el micrófono para no robarlo. Pregunta, por favor. Y para el doctor Horvitz, ¿cierto? Respecto a la quimioembolización, me gustaría preguntarle si es que cuando usted se enfrenta a un paciente que no responde a quimioembolización, ¿qué hipótesis de no respuesta es la que maneja habitualmente y qué estrategias de enfrentar esa situación existen?
Mostrando las imágenes. Hola, muchas gracias por la pregunta. Voy a aprovechar de contestar esa pregunta mostrando un poco lo que ocurrió con este caso, porque afortunadamente logramos cargar las imágenes y lo primero que quiero precisar es que para nosotros como radiólogos intervencionistas lo más importante es la discusión de cada caso en un escenario multidisciplinario. Ojalá, como decía el doctor, que estuvieran los oncólogos también, pero por lo menos nosotros tenemos la suerte en el hospital de contar con los cirujanos, los anatomopatólogos, radiólogos intervencionistas, gastroenterólogos, y se discute cada caso a caso porque obviamente todos sabemos que siempre existen matices y que cada caso tiene su particularidad. En el caso particular de esta paciente que fue refractaria al tratamiento, en realidad ocurrieron varias cosas. La primera particularidad es que a nosotros nos llegó con un tratamiento ya puesto. O sea, la primera quimioembolización fue realizada en otro centro. Y no es que no haya habido ninguna respuesta. En esa primera quimioembolización sí hubo una respuesta y fue catalogada como una respuesta parcial. Aquí ustedes pueden ver la primera imagen con la que esta paciente llegó a su primer tratamiento, y aquí ustedes ven la lesión más grande en el segmento 7, es hipervascular. Ustedes pueden ver acá una gruesa rama dependiente de la arteria hepática que llega a esta lesión ubicada en el segmento 7, y se ve otra lesión mayor a 10 milímetros, LIRAD 5, para que se vayan familiarizando con la nueva clasificación de tumores hepáticos, hepatocarcinoma, la clasificación de LIRADS, aspirar. Estas dos lesiones son LIRAD 5, y además tenía otras dos lesiones más que por ser menores de 10 milímetros eran LIRADS 4, porque las lesiones lavaban también. O sea, era un hepatocarcinoma multifocal de comportamiento algo agresivo, como vamos a ver después, pero que en una primera instancia sí tuvo una respuesta parcial, como vamos a ver a continuación. El primer tratamiento había sido en junio, creo, por lo tanto este sería el control. Con esta imagen nos llega a nosotros, después de haber recibido una quimio, y la verdad es que sí se ve algo de respuesta. Si ustedes se fijan, el tumor ahora es hipodenso, pero cuando uno estrecha la ventana, se ve un realce nodular y periférico en algunas áreas del tumor. Eso es respuesta parcial. Y lo mismo ocurre con este otro. Existe realce nodular y periférico en esa zona, pero no es una respuesta del todo inaceptable. Y lo que sí se vio es que estas lesiones también aumentaron de tamaño. Eso motivó que hiciéramos una segunda quimioembolización en octubre. Y aquí está el control de noviembre, donde se ve ya una refractariedad de frentón, en que la lesión más grande comenzaba a verse un poquito más vascularizada que en el control anterior, y estas lesiones continuaron creciendo a pesar de que la técnica fue muy similar a la quimioembolización original, y que se llegaron a las ramas que queríamos llegar y que se veían en la angiografía, ¿ya? Aquí ocurrió un poco lo mismo, se mantuvo bien hipodensa, pero hacia la zona más inferior hubo un pequeño crecimiento, ¿ya? Eso dijimos, bueno, tuvimos una buena respuesta, una respuesta aceptable inicial, tuvimos refractariedad a la segunda, vamos a una tercera, a ver cómo nos va. Eso ocurrió en marzo. Y lo que ocurrió después de marzo, lo voy a mostrar acá, es que progresó. Se fijan que ahora hay tumor acá, este tumor sigue ahí más grande, pequeños focos aparecieron probablemente de hepatocarcinomas que eran muy pequeñitos, que no eran visibles anteriormente, aquí aparecieron hipodensos, o sea, fueron tratados, pero aún así fue una respuesta bastante mala. Y eso motivó el reanálisis del caso en la reunión multidisciplinaria y todo lo que ustedes pudieron ver después en la presentación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que uno, hay que analizar caso a caso, ver el contexto de la paciente, ver incluso cuál es el escenario social que tiene la paciente detrás, cómo es el apoyo familiar, etcétera. Y dos, el trabajo multidisciplinario para nosotros es fundamental. No sé si eso contesta más o menos. ¿No encontraron ramas diafragmáticas? Nosotros siempre buscamos
las ramas parasitarias que usted menciona, y en este caso no. Las buscamos dirigidamente en todo caso que hay refractariedad. Ramas diafragmáticas, ramas intercostales, ramas de la mesentérica superior, ramas de la gástrica izquierda. En este caso, el estudio tanto tomográfico como angiográfico no encontró colateralidad. Sí, los tumores hepáticos, los hepatocarcinomas, son ávidos por reclutar ramas arteriales, no solo de la arteria hepática, para poder ser vascularizados. Y dependiendo de la ubicación, son capaces de reclutar flujo sanguíneo tanto de ramas abdominales, incluso de ramas torácicas. Hemos visto hepatocarcinomas que son irrigados por arterias intercostales, por ramas de la mamaria, de la arteria mamaria, por ramas diafragmáticas, como usted decía también, o ramas intraabdominales, pero de otras arterias como la mesentérica. En este caso, se hizo el estudio angiográfico de esas ramas y no se encontró. Eso también explica la refractariedad en algunos casos. A pesar de eso, en la literatura se describe que existen hepatocarcinomas que son refractarios al tratamiento de la quimioembolización en aproximadamente un 10% de los casos, a pesar de no demostrar reclutamiento de ramas parasitarias. Probablemente tiene que ver con biología propia de cada uno de los tumores. Existe una diversidad en la biología tumoral y eso es materia de estudio probablemente genético en este momento, pero se desconoce por qué ocurre. En este caso o en otro, ¿en cuál caso tú habrías asociado radiofrecuencia si tienes un fracaso de la quimioembolización? Sí, la radiofrecuencia para nosotros tiene varias indicaciones. La primera es para aquellos tumores que están dentro de los criterios de Milán, pero que no son operables. La cirugía sigue siendo la principal arma para tratar estos pacientes. El problema es que la mayoría de ellos tienen hipertensión portal, y la hipertensión portal aumenta la morbilidad asociada a la cirugía. En alguna de las dos presentaciones mostraron algunos números respecto de ablación, ya sea radiofrecuencia, microondas o alcohol, y hablaron de que la efectividad era alrededor de un 60 a un 70%. Cuando uno va a mirar esos números en forma más fina, lo que se ha visto es que los tumores de menos de 3 centímetros, y en particular aquellos que llegan hasta 2,5 centímetros, la efectividad de las terapias ablativas llega hasta más de un 90%. Para nosotros son terapias curativas, y las aplicamos en tumores de menos de 3 centímetros y que están en ubicación favorable, ¿ya? Alejados de vasos sanguíneos o que están rodeadas por parénquima hepático de más de 1 centímetro. Para aquellos tumores que son de más de 3 centímetros, la efectividad de la ablación cae de un 90 hasta un 60%. Entonces, en esos casos, nosotros preferimos combinar la quimioembolización con terapias ablativas. Y eso ha logrado aumentar la efectividad de la terapia desde un 60% hasta cifras parecidas a aquellas obtenidas con tumores de menos de 3 centímetros. En esos casos combinamos. Soy Carlos Benítez. Muchas gracias por la presentación. Te quería hacer una pregunta que está completamente vinculada con el consenso de hepatocarcinoma que estamos generando. Ustedes acá aplicaron TACE, nosotros habitualmente también lo hacemos así, pero también hemos conversado acerca de cuál es el beneficio adicional respecto a la embolización sola, digamos. La embolización blanda. Embolización blanda. ¿Qué nos puede decir de eso, si realmente es equivalente, y cuáles serían las ventajas de embolización blanda versus TACE? Sí. Bueno, eso es algo que está en estudio en este momento. En los últimos 2-3 años han aparecido varios trabajos que han comparado la quimioembolización con partículas versus la embolización blanda, y la verdad es que estos trabajos no han demostrado mayor diferencia respecto a los resultados en términos de sobrevida y en términos de respuesta imaginológica RECIST modificado. Sin embargo, el nivel de evidencia de estos trabajos no ha permitido provocar un cambio, y de hecho existen todavía grupos que siguen haciendo algunos quimioembolización convencional a la antigua, o como la siguen haciendo algunos ahora, que es droga mezclada con lipiodol,
otros siguen haciendo quimioembolización con partículas, que es el caso particular, y otros están haciendo ya embolización blanda. No existe un nivel de recomendación en este momento. De hecho, acaban de salir las guías americanas 2017, un trabajo que ya fue aceptado, y ellos tampoco son capaces de recomendar hacer quimioembolización versus embolización blanda. Yo creo que eso es algo que está en discusión. Yo tengo la sensación de que probablemente el resultado es bien similar cuando la técnica utilizada es bien homogénea. Y la ventaja que tendría el hacer embolización blanda, para mi gusto, tiene que ver, uno, con los costos. Las partículas no cargables son más baratas. Y dos, se ha visto en algunos de estos trabajos que acabo de mencionar que la embolización blanda acarrea menos efectos adversos que la quimioembolización. Bueno, vamos a cerrar entonces la sesión agradeciendo al grupo del Hospital San Borja Herrerán. La verdad es que felicitarlo, es tremendamente interesante la presentación que hicieron, casos reales que siempre nos dejan dudas y discusión. Además, interesante que un hospital público pueda tener toda esta organización. Sabemos que es difícil, que hay pocos hospitales públicos que cuentan con radiólogos intervencionales, como es el caso de ellos, y sin duda que es un desafío que tenemos como sociedad lograr avanzar en ese sentido. Los dejamos invitados a asistir al Congreso Chileno de Gastroenterología, donde tendremos el consenso de hepatocarcinoma que estamos preparando hace bastantes meses. Y bueno, dejarlos además invitados a la próxima reunión mensual de septiembre, que es del tema de hepatitis C y que estará a cargo del Dr. Jorge Contreras. Muchas gracias.